Podemos mejorar la adherencia trabajando sobre esas causas de no adherencia, las voluntarias y las involuntarias. Es importante no perder de vista en ningún momento por qué estamos tomando un tratamiento. En el caso de la hormonoterapia, siempre que se nos indique el tratamiento va a ser porque aumenta la supervivencia. Si aun a pesar de conocer la causa, en determinados momentos los efectos adversos hace o provocan que queramos dejar el tratamiento, hablemos con nuestro equipo sanitario, con nuestro médico, con nuestro oncólogo, expliquemos por qué o cuáles son los efectos que condicionan esta decisión, porque siempre vamos a poder encontrar un argumento que nos puede ayudar o nos puede hacer ver una visión distinta. Si en algún momento, a pesar de conocer la causa, los efectos adversos provocan que queramos dejar de tomar hormonoterapia, es importante consultar con el equipo médico, porque siempre podremos escuchar algún argumento que nos ayude a tomar una decisión más ponderada. Si en algún otro momento detecta que se está olvidando de tomar el tratamiento, es importante establecer rutinas que nos ayuden a evitar olvidos. Por ejemplo, poner mensajes en alguna pared, en la salida de la casa, poner alguna alarma en el móvil, utilizar pastilleros. También las tecnologías de la comunicación nos pueden ayudar en este aspecto. Existen apps que van a ayudar a la toma del fármaco con alarmas o incluso con mensajes a familiares para que nos den un toque y nos recuerden la toma de la medicación. Algunas de estas apps son Recuérdame, Care for Today y Caléndula.